Ok, y una vez que se tienen en cuenta estas manifestaciones, bueno, pues se recomienda medir los anticuerpos antisuprarrenales. ¿Por qué los antisuprarrenales? Bueno, porque ya comentamos que es la glándula que más se ve afectada, entonces es más frecuente que el paciente se presente al doctor por problemas que pueden generar la insuficiencia suprarrenal y una vez que se encuentran que se encuentran anticuerpos antisuprarrenales, bueno, pues quiere decir que hay una alta probabilidad de que el padecimiento sea autoinmune. Por ejemplo, bueno, se dice que arriba del 60%, 70% de pacientes que presentan anticuerpos antisuprarrenales también presentan antitiroideos. Entonces, pues es frecuente que presente alteración de las dos glándulas o que desarrollen una posterior alteración en la glándula tiroides. Bueno, pues, ¿cuál va a ser el tratamiento? Va a depender, el tratamiento va a depender de cuál sea la glándula que esté afectada, pero básicamente es el reemplazo hormonal, es lo que más importante y lo que hay que recordar. Eh, por ejemplo, eh, volviendo a que la glándula suprarrenal es la más afectada, pues la hidrocortisona es lo que más se utiliza en estos pacientes. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que el tratamiento puede ser sumamente complicado, sobre todo entre más glándulas estén afectadas, porque, pues, por ejemplo, supongamos que presenta falla gonadal y que hormonal tiene que ser con, pues, hormonas esteroideas. Si también presenta hipoparatiroidismo, la terapia hormonal, me refiero a- pueden aumentar la hipocalcemia. Entonces, pues hay que tener cuidado con eso. Lo mismo que, por ejemplo, las hormonas tiroideas. Recuerden que les comentaba que primero hace hipertiroidismo, pero luego ya se presenta hipotiroidismo. Bueno, pues cuando se utiliza levotiroxina, por ejemplo, para tratar el hipotiroidismo del paciente, podemos aumentar o acrecentar la crisis adrenal. Entonces, como pueden ver, el sistema endocrinológico, pues ya sabemos que está conectado y puede generar distintas complicaciones entre sí. Entonces, lo que se recomienda es estar haciendo una evaluación constante, al menos cada 3 meses, si el paciente no presenta complicaciones, y así tener en cuenta cuál es la glándula que está más afectada en ese momento y a dónde va a ir el tratamiento específicamente dirigido. Bueno, para el tipo uno también se recomiendan los azoles, como pues el miconazol, fluconazol, itraconazol, todos estos antimicóticos. ¿Y por qué? Pues por esto que se ve en la imagen, ¿no? Que es la cándida, que como les comentaba, pues es muy, muy frecuente. Eh, yo pensaba que pues al tratarse de una enfermedad autoinmune, el tratamiento iba a ser pues los inmunosupresores. Por ejemplo, aquí hay un fármaco que es la azatioprina. Sin embargo, vi que esto aún está en valoración e incluso no es tan recomendable. ¿Por qué? Pues por esto que coloqué abajo, que es esta balanza de riesgo-beneficio, que en realidad estaría al revés. El riesgo es mayor que el beneficio. ¿Por qué? Porque, bueno, pues simplemente piensen en el tipo uno, la cándida es un ejemplo de infección oportunista. Entonces, al tratarse de una infección oportunista, quiere decir que hay un problema con el sistema inmune y ahora si lo suprimimos más, bueno, pues puede ser peor. Lo mismo que estos fármacos suelen tener muchos efectos adversos. Y si tomamos en cuenta que varias glándulas están afectadas, bueno, pues el paciente ya se va a sentir bastante mal por este desequilibrio hormonal, como para que además sufra los efectos adversos de una inmunosupresión. Y esto pues va a hacer que se sienta aún peor de lo que puede llegar a sentirse y por eso no es tan recomendable. Entonces, pues lo más importante para el tratamiento va a ser el tratamiento sustitutivo de la terapia pues hormonal. Un comentario. Esto que menciona Diego es importante. Tenemos otras enfermedades, por ejemplo, las reumatológicas, en la cual se diagnostica lupus. Es una enfermedad autoinmune y le tratamos con medicamentos que suprimen el sistema inmune. La, es, la esclerodermia, por ejemplo, la espondilitis anquilosante. Entonces, con todo el contexto de las enfermedades reumatológicas, se tratan con el medicamentos inmunosupresores. Pero si se fijan, son otro tipo de enfermedades en las cuales el sistema inmune está continuamente atacando a, a antígenos en órganos clave y es importante pararlos, pero en la endocrinología no funciona así.
Entonces, si se fijan en todas las enfermedades que llevamos, lo que importa es el diagnóstico, evitar complicaciones por un diagnóstico tardío y sustituir la deficiencia hormonal. Pero en ningún momento se indican inmunosupresores. Para cuando tienen hipotiroidismo, si es autoinmune, no indicamos un inmunosupresor, lo que indicamos es el tratamiento de sustitución. Igual, si la insuficiencia suprarrenal es de origen autoinmune, es lo mismo. Entonces, sí, es un tratamiento muy diferente al que se hace, por ejemplo, en otro tipo de enfermedades de origen autoinmune. Y esto les tiene que quedar muy claro porque yo ya me he topado con la, en el ambiente común de médicos fuera de los hospitales, que hay médicos que ven que tienen anticuerpos antitiroideos prepositivos y quieren iniciar inmunosupresores, esteroides, una cosa, pero no, según el anticuerpo que salga, se valora la glándula. Y si la glándula tiene una deficiencia en su secreción, se sustituye. No es como en la reumatología. Entonces es importante que lo tengan en cuenta. Nada más, Diego. Sí, doctora, muchas gracias. Y bueno, eso sería en realidad lo que tengo de síndrome poliglandular autoinmune. Y luego, Pues nos vamos con la endocrinopatía múltiple, ¿no? pues sí, es la neoplasia endocrina múltiple. Ajá. Ok, bueno, pues la neoplasia endocrina múltiple o NEM, van a haber varios tipos que vamos a ver más adelante. Y aquí va a ser lo contrario que el SPA. Es decir, aquí nuevamente vemos el esquema de las glándulas más importantes del cuerpo y aquí va a haber una hiperfunción de la mayoría de ellas. ¿Por qué? Porque pues sabemos que la neoplasia es una multiplicación anormal de las células y por lo general estos van a causar que estén funcionando de más. Bien, ¿cuáles son las características? Bueno, pues va a haber la aparición de neoplasias en diferentes órganos endocrinos, en diferentes glándulas, claro que va a haber específicas. Eh, y esta sí va a tener un origen, pues vaya, 100% genético. También va a haber mutaciones específicas que vamos a ver más adelante. Y se clasifican tres tipos. Ah, por lo mismo, bueno, esta es realmente poco frecuente. Se clasifican tres tipos, que es la NEM1, NEM2A y NEM2B. Se clasifican en uno y 2 porque, bueno, con base en el gen que va a estar afectado. Ok, la uno también llamada síndrome de Werner, es llamada la enfermedad de las tres P's, o en realidad antes era llamada así. ¿Por qué? Porque, bueno, que los lugares donde se van a localizar más frecuentemente los tumores son la glándula pituitaria, que, bueno, ahora ya es más conocida como la hipófisis, el páncreas, que poco a poco se fue descubriendo que en realidad los tumores más frecuentes son gastroenteropancreáticos, o sea, pueden ser en el tubo digestivo o bien en el páncreas, y en los últimos años se ha descubierto que son más frecuentes incluso en el tubo digestivo. Y la paratiroides, la prevalencia es de uno por cada 100.000. Claro que va a variar un poco dependiendo del lugar, aunque en realidad no hay distinciones específicas ni de sexo ni de raza. Entonces, bueno, pues con este dato se puede resumir la epidemiología. Y aquí hay una imagen de los problemas que van a causar frecuentemente. Primero, los adenomas de la hipófisis. Estos pueden ser funcionantes o no funcionantes. ¿Qué quiere decir esto? Que, bueno, funcionantes es que sí van a alterar los niveles hormonales y no funcionantes es que pues no lo van a hacer. La paratiroides y en el páncreas o como les comentaba, en el tubo digestivo. También van a presentar otras alteraciones no endocrinológicas que también se van a relacionar con tumores, con neoplasias, que son angiofibromas y colagenomas, que bueno, ahorita vamos a ver más a detalle, pero como pueden ver, por lo general se eh, presentan en la cara. Para el diagnóstico, esto hablo meramente clínico, bueno, pues el tumor, tiene que saber un tumor en dos de los tres órganos más afectados, que son estos tres, tubo digestivo, hipófisis y paratiroides. Aunque haya dos neoplasias en cualquiera de esos dos, bueno, pues ya se puede tener un alto grado de sospecha de síndrome de Werner. O bien un tumor en uno de los órganos afectados, pero pues que el paciente presente algún antecedente familiar, porque pues como les comentaba, esto sí es genético.
Ok, la fisiopatología, bueno, pues la mutación va a ser en el gen MEM, llamado así igual que la patología. Este va a estar localizado en el brazo largo del cromosoma 11 y va a codificar para menina. ¿Qué es la menina? Bueno, pues va a ser una proteína que va a tener una función en la replicación y la transcripción del DNA. Es decir, a regular cómo es que se replican las células de cualquiera de los tejidos que están afectados. Entonces, en la mutación, bueno, pues no va a estar expresándose menina y va a haber nuevamente una alteración en la regulación y así se van a sobreexpresar, digo, más bien se van a replicar de más y van a causar este incremento, esta replicación de células anormales, es lo que va a provocar la neoplasia. Y la mutación por sí sola predispone en un 80% la aparición de tumores. Esta es una mutación monogénica, o sea, solamente de ese gen, y va a tener un patrón de heredabilidad autosómica dominante. Quizá eso también explique, pues, por qué la prevalencia no es tampoco tan baja, uno cada 100.000. Bueno, pues no la considero tan baja. Ok, y las manifestaciones clínicas, bueno, pues van a ser todas las relacionadas con los tumores que se van a presentar. Es muy frecuente en el NEM1, el síndrome de Werner, que se presenten tumores en la paratiroides. Entonces, esto va a causar pues el hiperparatiroidismo primario, como pueden ver en más del 95% de los casos, pues esto es muchísimo. Y después siguen los tumores gastroenteropáticos, era enteropancreáticos ahí, una disculpa. Eh, bueno, los gastrinomas son los más comunes. Los gastrinomas van a ser tumores en las células que van a producir gastrina y esto va a provocar un aumento de la gastrina y, por ejemplo, esto puede llevar a padecimientos como la úlcera péptica. El insulinoma es un poco menos frecuente y este va a ser como tal en el páncreas, que va a provocar, bueno, pues que se haya un aumento de insulina y esto que nos puede llevar, pues las manifestaciones clínicas que se pueden presentar por la hipoglucemia, ¿no? Que va a llevar el aumento de insulina, pues mareos, etcétera. Los tumores neuroendocrinos estos son un poco menos frecuentes, son 2%. Bueno, pues estos van a ser tumores vi que era en las células que pueden estar tanto en pulmones como en intestino como en páncreas, pero que van a ser las encargadas de secretar neuropéptidos, neuromoduladores o neurotransmisores, y esto va a causar que estos que son secretados por las células en donde se encuentra el tumor, bueno, pues van a estar aumentados y esto puede causar diferentes manifestaciones. Por ejemplo, el rubor es muy frecuente de estos tumores, o sea, una coloración rojiza, la hipoglucemia también y pues pérdida de peso, que en realidad es característico de cualquier neoplasia. Estos son los más raros. Son más frecuentes los tumores no funcionantes que se van a encontrar ya sea en el tubo digestivo o en el páncreas, pero que no van a estar causando este, ninguna alteración hormonal. Esto pues obviamente se va a diagnosticar con imagen, porque pues en el laboratorio no van a dar ninguna manifestación. Bueno, claro, en cuanto a la medición de hormonas. También es frecuente encontrar los adenomas hipoficiarios. El más común es el prolactinoma, que pues va a aumentar los niveles de prolactina, esto en un 20%, y el resto de adenomas hipoficiarios van a ser un 17%. ¿Cuáles pueden ser los demás? Bueno, pues puede ser los adenomas somatotropos, que van a aumentar la secreción de hormona del crecimiento y también pues las manifestaciones que esto puede llegar a ocasionar, o los gonadotropos, que van a aumentar la secreción de las hormonas esteroideas que se secretan en las gónadas. Entonces, como pueden ver, bueno, pues esta manifestación, más bien este padecimiento va a causar distintas manifestaciones clínicas con base en las neoplasias que presente y por supuesto en la gravedad de estas, porque hasta pueden ser tumores no funcionantes que en realidad no van a causar manifestaciones. Lo más común es el hiperparatiroidismo. Ok, ¿cuáles son las otras manifestaciones que no suelen ser endocrinológicas? Bueno, pues son en su mayoría dermatológicas.
como por ejemplo lipoma, que pues es el tumor de tejido adiposo, los angiofibromas faciales, que están por ejemplo en esta imagen, que son de los vasos sanguíneos pequeños que van a presentar las neoplasias y pues se pueden ver de esta manera. El colagenoma, que va a ser en la dermis, en el colágeno presente en la dermis, y pues se van a presentar de esta manera. Meningiomas, pues van a ser tumores en las meninges, y leiomiomas del músculo liso. Son más frecuentes encontrarlos en el útero, en las mujeres, y en el esófago. Bien, antes olvidé mencionarles que también se pueden presentar en cuanto a las manifestaciones endocrinológicas, adenomas suprarrenales, pero son menos frecuentes. Ok, ahora el tipo 2, que es el síndrome de Sippel o Siple, la verdad no estoy seguro de cómo es que se pronuncia. Este, bueno, pues este se va a caracterizar por neoplasias en tiroides, en la glándula suprarrenal y en paratiroides. Paratiroides principalmente en el tipo 2A. En el 2B no es tan frecuente. Como pueden ver, se subdivide en 2A, 2B y CMTF. El CMTF es carcinoma medular tiroideo familiar. Es decir, solo se va a presentar carcinoma en la tiroides, o sea, cáncer de tiroides, pero va a ser la única manifestación. Por eso se considera como aparte, aunque el cáncer de tiroides bien se engloba entre los otros dos. Digamos que en el caso de CMTF no va a haber otros tumores. Eh, ¿Por qué no se considera simplemente un carcinoma medular de tiroides aislado? Bueno, porque al momento de preguntar los antecedentes familiares o incluso de realizar un árbol genealógico, vamos a ver que va a haber varios casos en la familia. Es así como se puede diagnosticar el carcinoma medular tiroideo familiar. Bueno, pero los más típicos y característicos van a ser el 2A y el 2B. Como les había comentado antes, estos van a compartir la mutación, que va a ser mutación del gen RET, que va a codificar para una proteína del mismo nombre, RET, que va a favorecer el crecimiento y la diferenciación de tejidos derivados de la cresta neural. Esto lo hace pues, mediante la ayuda de diferentes factores, como pueden ser el factor neurotrófico derivado de las células gliales, que es el GNDF, y la neuroturina. Entonces estos van a estar disminuidos, no van a estar funcionando adecuadamente y es lo que va a provocar la formación de neoplasias en todos los tejidos que vengan de la cresta neural. Entonces esto va a tener un desarrollo principalmente embriológico y les comentaba que la diferencia entre el A y el B va a ser en dónde es que está puntualmente la mutación. En el caso de tipo 2A va a estar la mutación en los dominios 10 y 11 del gen RET, mientras que en el caso del 2B va a estar en los dominios 15 y 16. Por cierto, el gen RET se localiza en el cromosoma 10. Las manifestaciones clínicas, bueno, pues al igual que la neoplasia endocrina múltiple tipo 1, van a ser muy variadas dependiendo del tipo de cáncer que presente. Entonces, en el tipo 2A, comentamos que era frecuente el hiperparatiroidismo y es una diferencia de la, de la tipo 2A con la tipo 2B. Sin embargo, lo más frecuente es el carcinoma medular de tiroides. Este varía en un 80, pero hasta el 100%. Incluso se comenta que el 100% porque, bueno, el paciente puede que empiece con cualquier otra de las manifestaciones de ya sea feocromocitoma o hiperparatiroidismo, pero eventualmente suele presentar carcinoma medular de tiroides, con esto un hipertiroidismo, claro, que va a llevar a todas las manifestaciones que puede presentar hiperparatiroidismo. Pueden ser pacientes delgados, incluso en casos más graves, bueno, pues el exoftalmos. El feocromocitoma está presente en el 50% de los casos y, bueno, va a causar todas las manifestaciones que vimos en feocromocitoma. Eh, Todos van a estar relacionados con el aumento de catecolaminas y, por ejemplo, puede haber taquicardia, hipertensión arterial y, bueno, las demás manifestaciones relacionadas con eso. En cuanto al hiperparatiroidismo, es menos frecuente, sin embargo, es típico del 2A. O sea, si presenta hiperparatiroidismo, pues ya podemos básicamente
diagnosticar el tipo 2A. Claro que pues va a haber otras manifestaciones características, como por ejemplo la amiloidosis cutánea liquenoide. Amiloidosis, bueno, pues van a ser aquí hay una imagen de cómo es que se ve a la exploración. Estas van a ser una lesión característica de púpulas que son muy, muy proliginosas. Y bueno, el amiloide como tal, por lo cual se llama amiloidosis, es una acumulación de proteína, que en este caso vi que era queratina y calcitonina, lo que se estaba acumulando. Entonces la calcitonina, bueno, pues va a estar relacionada con el hiperparatiroidismo. Entonces, pues como pueden ver, igual todo está relacionado y pues hay que considerar estas tres como las manifestaciones más importantes o las zonas más frecuentes donde se pueden presentar tumores suprarrenal, paratiroides y tiroides. En cuanto a la 2B, bueno, pues no se va a presentar lesión en la paratiroides. Aquí, además del carcinoma medular tiroideo, que también, como pueden ver, está en el 100% de los casos, y el feocromocitoma igual en el 50%, igual que en el tipo 2A, bueno, lo que la va a distinguir va a ser los ganglioneuromas gastrointestinales y los neuromas mucosas. Los ganglioneuromas gastrointestinales van a ser neuromas, que quiere decir tumores, neoplasias, en los nervios simpáticos que van a estar en la mucosa del sistema gastrointestinal. Y el neuroma mucoso igual va a ser manifestaciones tumorales en la mucosa. Por ejemplo, aquí en la imagen es en la mucosa orolingual, es decir, pues de la boca y la mucosa de la nariz. Estas neoplasias, llamados neuromas mucosos, van a dar esta fase característica, que es la fase característica del NEM tipo 2B, que es neoplasia endocrina múltiple tipo 2B. Aquí se pueden ver, aunque pues está en blanco y negro, porque es la imagen que obtuve del libro, porque las demás están un poco confusas y no es que sean específicamente de este padecimiento. Bueno, pues aquí se observan con mayor claridad, vemos una lengua agrandada, al igual que los labios. Y esto va a dar la apariencia estos neuromas van a dar la apariencia de hábitus marfanoide, que es similar al síndrome de Marfan. Similar, bueno, pues por ejemplo la cara alargada, la frente prominente, también suelen ser un poco más altos los pacientes y delgados, pero bueno, esto en realidad pues por la neoplasia. De hecho, así investigando, salió que probablemente Abraham Lincoln padecía de neoplasia endocrina múltiple tipo 2B. Y aunque muchos pensaban que era síndrome de Marfan, bueno, pues en realidad puede que, considerando otros padecimientos que presentaba el señor presidente Lincoln, bueno, pues podría ser más en neuropatía, no, bueno, NEM tipo 2B. Eh, y bueno, ¿cuál va a ser el tratamiento de esta enfermedad? Pues principalmente va a ser la resección quirúrgica. ¿Por qué? Porque, pues bueno, esta hormona va a estar, digo, las glándulas van a estar secretando niveles altos de la hormona correspondiente. Claro que esta va a depender del tamaño de la neoplasia. Si se llega a detectar a tiempo, bueno, pues puede que sea parcial y solamente se quite la neoplasia, pero suele ser raro, por ejemplo, para que ya haya un hiperparatiroidismo importante, pues por lo general las cuatro glándulas ya van a estar afectadas. Entonces hay que hacer resección total de tres de ellas y una a la mitad, simplemente para dejar, pues, porque el paciente tenga una secreción basal de la hormona paratiroidea. También, bueno, pues posterior a la resección quirúrgica de cualquier glándula afectada, pues va a tener que haber una restitución hormonal de por vida. Por ejemplo, la tiroides, bueno, pues levotiroxina de por vida. Esto pues, para sustituir en los niveles hormonales que debe tener el paciente. Antes de llegar a la resección quirúrgica, bueno, pues es raro que se detecte a tiempo, o sobre todo, aunque se detecte, pues hacer un padecimiento genético, pues los fármacos que van a estar contrarrestando la hiperactividad de las glándulas van a funcionar como paliativos, es decir, solamente para aliviar los síntomas. Pues por ejemplo, igual en el hipertiroidismo, pues
el metimazol podría ser la opción, porque pues ya hemos visto que se inhibe la tiroperoxidasa y pues así van a disminuir los niveles de las hormonas tiroideas. Pero como les comento, pues los pacientes también pueden necesitar ayuda psicológica. ¿Por qué? Porque los tumores suelen ser, bueno, pueden volver a aparecer. Es muy frecuente que los pacientes presenten recaídas. O sea, una vez que se quiten, por ejemplo, se quita la neoplasia, pues se vuelve a llegar a presentar después de un cierto periodo de tiempo. ¿Por qué? Porque la mutación va a seguir ahí. Y entonces va a seguir habiendo problemas en la regulación del DNA, lo que va a seguir produciendo que se multipliquen las células. Entonces, bueno, la ayuda psicológica va más en cuanto a eso, en cuanto a que es común que se vuelvan a presentar los tumores y pues tratar de apoyarle lo más al paciente para que se haga esta idea y lo pueda enfrentar de la mejor manera. Entonces, pues el tratamiento básicamente va a ser la resección quirúrgica. Y bueno, pues comprendo por qué este es el último tema del temario, porque como pueden ver, pues bueno, se relaciona con la gran mayoría de los temas que ya vimos. Entonces, al repasar estos temas, pues nos sirve como para repasar todo el temario o gran parte de él, y por eso pues traté de hacer una exposición concisa y estas serían mis referencias. Muy bien, creo que resumiste bastante y esto, realmente esta clase es de un resumen para que repasemos todos lo que hemos venido viendo en el curso. Pues te felicito, pues no le veo mayor problema, yo creo que te voy a poner 10 y vamos a dejar aquí la clase. Mañana no hay clase porque todavía no termino el examen, entonces nos vemos el lunes en la nochecita a las 8 para que les aplique el examen, ya el examen final y ya resumimos sus calificaciones. Entonces mañana no hay clase y yo termino el examen para el lunes, ¿sale? Sí, ¿Alguna doctora, pregunta a su muchas compañero gracias. o a mí? Muchísimas gracias, doctora. Pues estoy a sus órdenes, chicos. Sí, Los doctora, felicito. muchas gracias. Buen esfuerzo. Muchas gracias. Estamos a punto de concluir esto. Entonces, los felicito y yo quiero hacer un examen así muy padre para que yo vea y ustedes también vean qué tanto aprendieron. Va a ser como la cereza del pastel. Entonces, abrazo a todos y que descansen. Bye. Hola, doctora, Pero buenas gracias. noches. Gracias, nos vemos. Chicos, buenas noches, chicos. Abrazo a todos.